Hola, bienvenidos al curso de Sistemas Eléctricos de Potencia. Mi nombre es Marcelo Pérez y hoy veremos el módulo número 20, transformadores de estado sólido. Los transformadores de estado sólido son componentes de la red eléctrica que está compuesto por varias etapas de electrónica de potencia y por un transformador de alta frecuencia. Este dispositivo nos permite entonces reemplazar un transformador convencional, pero además nos otorga funcionalidades adicionales. ¿Ya? Aquí, como pueden ver, las aplicaciones principales son el sistema de distribución, en donde el sistema de distribución se conecta a través del transformador a los consumos eléctricos que están acá. Y también tienen aplicaciones en energías renovables, como ustedes pueden ver acá, pueden en sistema de almacenamiento de energía y también en carga de vehículos eléctricos. Esto debido a o gracias en realidad a las controlabilidad que ofrecen estos transformadores o dispositivos en general, nos permite controlar varios aspectos que pueden aparecer debido a las variables, a la variabilidad de la potencia que está circulando por el sistema. Además, estos dispositivos tienen, además de tener un control interno, tienen usualmente capacidades de comunicación con otros dispositivos, con otros transformadores de estado sólido, o SST por sus siglas en inglés, y permiten entonces coordinar la operación del sistema a nivel de potencia, de distribución de potencia. ¿Cuáles, ¿Cómo podemos comparar estos transformadores convencionales o LFTs, que viene de Low Frequency Transformer, y los transformadores de estado sólido? Bueno, los transformadores convencionales usualmente tienen gran tamaño y peso porque operan a baja frecuencia, 50 Hz, 60 Hz, dependiendo del país. También tenemos que esos transformadores usualmente son diseñados para operar en los límites de su operación lineal y por lo tanto es probable que si sufren sobrecargas esto produzca armónicos debido a que el núcleo se satura y la inductancia cambia. También se diseñan para que tengan una alta inductancia de magnetización, de tal forma que se vea como ojalá un transformador ideal. El problema de esa alta inductancia de magnetización es que produce corrientes de encendido muy grandes, porque es necesario eh, generar el flujo de esta inductancia de magnetización, el flujo dentro del núcleo transformador, para que recién empiece a conducir. A esa corriente de encendido se le llama corriente inrush y es bastante nociva en los sistemas de potencia, por eso es difícil eh, o se pone de manifiesto cuando se enciende un sistema eléctrico que contiene transformadores. Bueno, como los transformadores convencionales son sistemas pasivos, es decir, básicamente un bobinado en la entrada, en el primario y uno en el secundario, entonces la mayoría de los efectos que aparecen en los sistemas de potencia, las perturbaciones que aparecen, se transmiten de un lado al otro. En particular, los sacks de voltaje o swells de voltaje o los flickers se trasladan desde el primario al secundario sin ningún tipo de filtro. De la misma forma, los armónicos de la corriente que se pueden producir en la carga se propagan también hacia el primario. Y por supuesto el factor de potencia. Si en el secundario la carga tiene un cierto factor de potencia, en el primario va a tener exactamente el mismo valor. También tiene un problema cuando trabajan a baja carga, menos del 30%, las pérdidas son más altas, son significativas. Y esto en realidad ahora ha generado un problema debido a que en las redes convencionales los transformadores se diseñan para una cierta potencia y es común que operen un porcentaje alto de esa potencia. Pero ahora como la generación es distribuida, es muy probable que en algunos casos estos transformadores funcionen en forma permanente o bastante común a bajos niveles de carga, o sea muy variable. Por ejemplo, en las estaciones de carga de vehículos eléctricos es posible que en la estación, cada cargador de la estación eléctrica de un automóvil puede llegar a 700 kilowatts. O si tienen 10 de esos van a tener 7 megawatts en una sola estación de carga. Y la cantidad de automóviles que se están conectando está permanentemente variando, por lo tanto la carga del transformador que está conectado ahí también va a variar. Luego tenemos que la regulación del voltaje no es perfecta, la regulación del voltaje de hecho no es muy buena y por lo tanto se incluye algún tipo de elemento que permita compensar esa regulación de voltaje, en particular los taps de compensación. Y por último tenemos que
los efectos de la falla, es decir, los desbalances que se pueden producir en voltaje y corrientes, tanto en el primario o en el secundario, traspasan directamente el transformador. En algunos casos, dependiendo del devanado, si está devanado en delta, por ejemplo, o el estrella no está aterrizado, la componente secuencia cero no circula, pero por supuesto las componentes secuencia positiva y negativa sí lo hacen y por lo tanto generan una corriente o voltaje desbalanceado en ambos lados. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el transformador de estado sólido? Debido a que el transformador de estado sólido se compone de electrónica de potencia, por lo tanto tienen control sobre la potencia que se está transmitiendo, es posible compensar los sacos de voltajes. Es decir, si la tensión de entrada disminuye, es posible cambiar, por ejemplo, el índice de modulación y aumentar el voltaje de salida, por lo tanto el sac de voltaje no se ve reflejado en el secundario. Lo mismo para el factor de potencia. El factor de potencia del secundario es totalmente independiente del factor de potencia primario, que puede ser diseñado para operar con factor de potencia unitario. También nos permite una regulación instantánea del voltaje, es decir, si existe algún tipo la carga aumenta bruscamente, el convertidor conectado en la parte en el secundario puede aumentar su condición de operación, cambiar su condición de operación de tal forma de compensar la cantidad de corriente que se le está pidiendo y por lo tanto no bajar el voltaje. También nos permite una aislación de fallas, es decir, si hay una falla en el secundario que produce voltajes desbalanceados, debido a que pasa, usualmente en los transformadores de estados sólidos pasa en un momento por un elemento de corriente continua. Por lo tanto, en el otro lado del transformador, ya sea primario o secundario, al lado contrario de la falla, es posible eliminar el efecto del desbalance y generar corriente y voltajes balanceados. También nos permite la compensación armónica, es decir, si el secundario tiene eh, armónicos, debido al mismo característica del enlace DC, es posible que en el primario podamos eliminar estos armónicos. Por último, podemos considerar que en algunos tipos de transformador de estado sólido existen salidas de puerto DC. Es decir, hay un enlace DC disponible en donde se pueden conectar directamente, por ejemplo, las baterías, los sistemas de almacenamiento, que son en corriente continua, o plantas fotovoltaicas, que también están, solares fotovoltaicas, que también generan directamente en corriente continua. También es posible ahora incorporar microredes, ya sea continuas o alternas a este transformador en forma directa. Y por último, como tiene capacidades de medición y control y además tiene comunicación con otros transformadores, permite un control distribuido de la potencia y por lo tanto mejorar o optimizar, aplicar métodos de optimización en cuanto a cómo se tiene que distribuir la potencia entre los generadores distribuidos y los consumos. Aquí podemos ver un gráfico con las principales características del transformador, tanto el convencional que está en rosado, en naranjo, y el transformador de estado sólido que está en morado. Podemos ver 6 ejes. Empecemos con la confiabilidad. En la confiabilidad, el transformador convencional es mucho más confiable que cualquier otra cosa, que cualquier otro dispositivo que tengamos en la red, porque básicamente son dos bobinados y un núcleo, es fierro y cobre, así que es muy difícil que esto falle, a pesar de que tiene un cierto tolerancia a fallo, ¿cierto? Pero la fiabilidad que tiene en el fondo es mucho más alta. El precio por kilowatt también es alto, perdón, es bajo. Ahí se puede comprar mucho potencia por un precio bajo. Ya eso debido a que, como ya les mencioné, los elementos que componen el transformador son relativamente baratos, ¿cierto? De fierro y cobre, y lo que encarece el precio es el diseño, y en particular transformadores de alta tensión, los elementos de protección y aislamiento. Y luego tenemos la eficiencia, en los cuales también este tipo de transformador destaca, porque tiene eficiencia del orden del 95-99%, mientras trabaje en las condiciones nominales de operación. Ya recuerden que esa eficiencia baja si la condición de operación disminuye. En esos 3 elementos, lamentablemente, el transformador de estado sólido se comporta peor que el transformador convencional, ¿no? Porque son los puntos fuertes del transformador convencional. Pero tenemos otros aspectos en los cuales el transformador de estado sólido está muy por encima de un transformador convencional. Por ejemplo, tenemos la densidad de energía, es decir, la cantidad de kilowatt por
kilogramos. Y tenemos la cantidad de potencia por volumen, el radio de potencia-volumen, que también es mucho más alto en estos dos casos que los transformadores convencionales. Esto es debido a que los transformadores de estado sólido, que también tienen un transformador internamente, pero ese transformador opera a frecuencias muy altas, del orden de los 20 kHz, 50 kHz o 100 kHz. Por lo tanto, como vamos a ver un poco más adelante, se pueden lograr tasas de reducción del orden de 1000 veces con respecto a un transformador convencional. Y por otro lado tenemos la funcionalidad. Ahora, el transformador convencional tiene una cierta funcionalidad por los taps que yo les había mencionado anteriormente, donde puede regular el voltaje de salida. Pero eso no se compara con las funcionalidades que puede tener el transformador de estado sólido. Y que ahora con el ingreso de los servicios complementarios, es decir, eh, servicios que puede brindar este transformador, como la reducción el aumento de factor de potencia, la reducción de armónico, la compensación de sag, esos elementos ahora van a estar incorporados como servicios complementarios a los servicios que ofrece la red y por lo tanto van a constituir un valor, van a tener un precio. Y por lo tanto, el tener esas características en un transformador va a compensar el problema del precio que tenemos acá. ¿Ya? Por lo tanto, los aspectos que más se tienen que mejorar en los transformadores de estado sólido, como ustedes pueden ver acá, son los aspectos de eficiencia y de confiabilidad para hacerlo más. Nunca van a llegar a competir con un transformador convencional, esos dos aspectos, pero para hacerlo más competitivos. Aquí pueden ver algunos ejemplos de transformadores de estado sólido. Aquí están las referencias, esas referencias las pueden encontrar en este paper que está acá abajo, que fue publicado en marzo de este año, en donde pueden ver distintos ejemplos de transformadores de estado sólido que se pueden clasificar en los tres tipos. Estas tres clasificaciones las vamos a ver en la siguiente lámina. Pueden ver que los transformadores de estado sólido pueden llegar a 50 kVA, 1 megawatt, tenemos acá un ejemplo en un modular, 1.2 megawatt, el más grande de todos. Si tiene transformador de alta frecuencia, todos tienen transformador de alta frecuencia, algunos tienen uno solo, otros tienen grupos de transformadores. La frecuencia del transformador de alta frecuencia es del orden de los 15 kHz, lo más 1.65 kHz, ese es el más bajo de todos, que coincide con el que tiene la mayor potencia, pero pueden llegar incluso, perdón, aquí hay uno de 800 Hz, pueden llegar incluso a 100 kHz. ¿Ya? Ahora, esto tiene mucho que ver con las nuevas tecnologías de dispositivos semiconductores que pueden conmutar a frecuencias más altas y que gracias a lo que los procesos de fabricación han ido mejorando en el tiempo, ahora, y el empaquetamiento en particular, ahora están disponibles a precios mucho más accesibles. Luego tenemos la bidireccionalidad. Hay algunos transformadores. Lo ideal es que el transformador de estado sólido sea bidireccional para que pueda transmitir potencia en ambos lados, hacia ambos lados. No todas las configuraciones son posibles generar esta bidireccionalidad, pero la mayoría sí lo puede hacer. La topología del convertidor, después vamos a ver qué es lo que hay dentro del transformador de estado sólido y ustedes van a ver que hay distintos tipos de convertidores de potencia y la mayoría de ellos son fuente de voltaje, aunque hay algunos casos en los cuales son fuente de corriente. Y acá tenemos los puertos de corriente alterna, de alta tensión y de baja tensión. Fíjense que los de alta tensión son 2.4 kilovolts, bueno, en este caso son 400 volts, pero el orden siempre está en el orden, o lo más común es que esté en el orden de los kilovolts, 3,6, 10, 13, 15 kilovolts. Y los voltajes de salida son voltajes de baja tensión, 240 volts, 480 volts, 400 VRMS, como pueden ver, tienen salida. Hay algunos transformadores de estados sólidos que no tienen salida C, solamente tienen salida DC. Y aquí está lo interesante, fíjense que los transformadores de estado sólido tienen puertos DC, ya sea en alta tensión o en baja tensión. Y por lo tanto pueden alimentar a paneles, como ya les mencioné, a paneles solares, a conexiones a cargadores de batería o a microredes DC. Tenemos la cantidad de convertidores. Bueno, en general los convertidores, los que son tipo simple, single, tienen pocos convertidores y los que son tipo modular tienen muchos convertidores porque en el fondo cada celda del transformador, cada módulo del transformador de estado sólido es un convertidor. Y aquí pueden ver la tecnología de semiconductores. La mayoría, como pueden ver, los de alta frecuencia, si hacen una correlación con los de alta frecuencia, son MOSFET de silicio carburo
y los que trabajan a baja frecuencia son de IGBTs. Se cumple más o menos esa correlación, no es 100%, pero en general se cumple eso. Bien, ¿cuáles son los elementos o las etapas que hay dentro de un transformador de estado sólido? Tenemos tres etapas bien definidas. Primero, la etapa de entrada. La etapa de entrada o del primario es una etapa que se conecta a medio voltaje. Aquí estamos hablando de un transformador de SST que se conecta a un sistema de distribución. Entonces, en la entrada necesitamos conectarnos a medio voltaje. Ustedes vieron que se podía conectar a 10 kilovolts, 15 kilovolts. Si la potencia es constante, entonces en esta etapa, en la etapa de entrada, vamos a tener una corriente más baja que en la salida. Por lo tanto, el principal problema es la tensión a la cual tiene que conectarse. Y en este lado permite entonces la regulación de voltaje y perturbaciones a la red. Las perturbaciones a la red que llegan a esta etapa son filtradas y no pasan a las siguientes etapas de conversión. Luego tenemos la etapa de aislación, en donde está el transformador de alta frecuencia. Y este transformador nos permite entonces aislar las perturbaciones que pueden haber entre el primario y el secundario. Y después tenemos la etapa de salida, en donde la etapa de salida, como es un transformador de distribución, va a estar conectada a un bajo voltaje. Por lo tanto, el voltaje no es algo que nos preocupe en cuanto a los semiconductores, pero en este caso necesitamos una alta corriente, ¿ya? Porque recuerden que si tenemos la potencia es constante, al bajar el voltaje la corriente va a subir. Y en este caso, esta etapa es la que nos va a permitir entonces compensar factor de potencia armónico. Si la carga tiene factor de potencia armónico, esas no van a pasar hacia el primario. ¿Cómo clasificamos las distintas arquitecturas SST? Es bastante difícil porque están compuestos por... eh, cada una de estas etapas de entrada, aislación y salida puede tener diversas configuraciones. Y además tampoco se puede clasificar por tipo de convertidor porque en cada etapa pueden haber convertidores distintos que se pueden repetir entre las etapas. Por ejemplo, en un SST puede ser que en la etapa de salida tengamos un convertidor modular, a cascada, ¿cierto? Un convertidor cascada, mientras que en otro convertidor en la entrada podemos tener un cascada o un matricial y a la salida o también un matricial. Entonces no es fácil clasificarlo de esa forma. ¿Cuál es la forma más simple de clasificar? Es por la naturaleza de la etapa de aislación. Y aquí hay tres tipos de clasificación. Podemos clasificarlo en formas como un SST simple, en donde tenemos un solo transformador y ese transformador tiene un primario y un secundario. Es decir, básicamente un solo transformador de alta frecuencia. La topología y el control es bastante simple porque tenemos un solo transformador y un solo convertidor tanto en la etapa de entrada como en la etapa de salida. El problema es que la confiabilidad es baja. ¿Por qué? Porque tenemos, como ya lo mencioné, un solo convertidor, un solo transformador y un solo convertidor en el secundario. Por lo tanto, si alguno de estos tres elementos falla, todo el convertidor falla, todo el transformador. Luego tenemos la clasificación modular, en donde tenemos múltiples transformadores con un primario y un secundario. Entonces, en cada uno de esos transformadores tenemos una etapa de entrada y una etapa de salida que son modulares. Todo eso conforma un módulo y muchos módulos se conectan ya sea en serie o en paralelo dependiendo el voltaje y la corriente a la cual queremos llegar. Y por lo tanto, como son muchos módulos, la topología es más compleja, al igual que el control, porque tenemos que coordinar la operación de todos esos módulos. Pero tiene la ventaja de que tiene una alta confiabilidad. ¿Por qué? Porque por ejemplo, si es un convertidor que está basado en 20 módulos y uno de esos módulos falla, es posible seguir operando el convertidor con un 90-95% de la potencia nominal. Entonces el transformador no deja de operar, sigue funcionando. Además, si se implementan alguna estrategia de operación con tolerancia a fallos, o incluso se puede cambiar la celda fallada en caliente, ¿cierto? Sin tener que apagar el transformador, eso quiere decir que podemos aumentar mucho más la confiabilidad del transformador completo. Y por último tenemos la clasificación de multipuerto, en donde tenemos transformadores, pero estos transformadores, también tenemos transformadores igual que en los otros dos, pero estos transformadores tienen la característica que tienen varios primarios o varios secundarios. Por lo tanto, en un solo núcleo tenemos más de dos bobinados, tenemos 3, 4, 5, dependiendo la cantidad de primarios y secundarios que queremos conectar. Aquí, bueno, este tiene una topología que es compleja porque y el control también,
porque tiene muchas celdas conectadas y a cada uno de los secundarios, por supuesto, o primarios, y todas esas celdas tienen que estar controladas en forma coordinada. Y por otro lado, tiene una confiabilidad media. ¿Por qué? Porque tenemos eh, más convertidores, ¿cierto? Que por lo si un convertidor falla, los demás convertidores pueden funcionar, pero tenemos solamente un transformador. Por lo tanto, si el convertidor que falla inhabilita el transformador, se inhabilitan todos los convertidores que están conectados al mismo. Entonces, no es una buena opción. ¿Cuáles son las estructuras de transformador simple? Ustedes pueden ver acá todos los ejemplos de transformadores simples y todos tienen en común de que tienen un solo transformador con un secundario y un primario y un secundario. Y lo que cambia en cada una de estas estructuras es las etapas que están conectadas tanto al primario como al secundario, que pueden ser DC continuas, ¿cierto? Como las que ustedes pueden ver acá, tanto entrada como salida, a veces la entrada es alterna, la salida es continua, y en el caso de ser alterna, pueden ser monofásica o trifásica, dependiendo del convertidor que se ubique acá. Entonces, esta clasificación nos permite entonces poder clasificar los transformadores de estado sólido sin tener que bajar a identificar qué convertidor está operando ahí, sino que simplemente tenemos que identificar cuál es la topología del convertidor que va a operar y por lo tanto se va a clasificar en alguna de estas alternativas. ¿Ya? Como ya les mencioné, en algunos casos puede tener un enlace DC disponible. Aquí ustedes pueden ver que en estos tenemos enlace, en los últimos tres tenemos enlace DC en la etapa de la entrada, mientras que en algunos otros, por ejemplo el segundo, el tercero y los dos últimos, tenemos disponibilidad de corriente continua en la etapa de salida, es decir, a baja tensión. Y la principal desventaja, que también ya les había mencionado, es que tiene un punto único de falla, o sea, es SPOF, se llama en inglés, punto único de falla, en la traducción. Y que si este transformador falla, o un convertidor de los que están conectados al transformador falla, entonces el transformador completo falla. Las principales topologías que se ocupan en esto son las que ustedes pueden ver acá, en donde en la entrada, como es un solo elemento y tiene que conectarse a media tensión, usualmente se ocupa una topología de media tensión, ya sea un convertidor matricial, perdón, multinivel, un NPC como este que tenemos acá, con varios semiconductores conectados en serie, de tal forma de que puedan compartir el voltaje, o con un convertidor fuente de corriente, como este que se muestra acá. ¿Ya? En el caso de la entrada o de la salida pueden tener una o dos etapas. Aquí ustedes pueden ver en el primero tenemos dos etapas a la entrada, un NPC trifásico y luego un NPC semipuente, y en la salida tenemos dos etapas también, un puente DIO y un puente H. O puede ser de una sola etapa, como este que ven acá, que tiene un convertidor de corriente a la entrada y un convertidor de corriente a la salida. Tenemos también las estructuras SST modulares, en donde recuerden que tenemos N transformadores, muchos transformadores, múltiples transformadores tengo anotado acá, pero que cada transformador tiene solamente un primario y un secundario, una entrada y una salida. ¿Ya? Y por lo tanto, en cada transformador yo necesito conectar un convertidor de entrada y un convertidor de salida. Y esos convertidores pueden ser alternos directos, ¿cierto? De alterna a alterna, o pueden ser de continua alterna o pasar de alterna a continua y de continua a alterna, teniendo disponible el condensador de enlace continuo. ¿Ya? Ahora, la ventaja es que cada uno de estos elementos, de cada uno de estos bloquecitos que vemos acá, que tiene el convertidor de entrada, el transformador de alta frecuencia y el convertidor de salida, es un módulo. Y esos módulos funcionan en forma totalmente independiente, coordinados, pero independientes. Es decir, si uno de ellos falla, los demás pueden seguir operando. Y para lograr la alta tensión de entrada y la alta corriente de salida, lo usual es que se conecte a la entrada en serie, como ustedes pueden ver acá, y a la salida en paralelo. A esa configuración se le llama ISOP, es decir, entrada, input en serie, input series, output parallel. Eso se llama ISOP. Son las primeras letras de cada palabra. Y pueden ver que efectivamente en casi todas las configuraciones tenemos entonces la entrada se conecta en serie y la salida en paralelo, la entrada en serie y la salida en paralelo. En el primer caso se conecta directamente en AC en paralelo,
En el segundo caso se conecta en DC. Ya, conectarlo en DC tiene muchas más ventajas porque solamente tenemos que preocuparnos de la amplitud del voltaje en el cual, de balancear los voltajes o la amplitud de los voltajes en los cuales se van a conectar, mientras que en AC tenemos que preocuparnos tanto de la amplitud como de la fase. Entonces es más complejo el sistema de control en la interconexión AC. Acá podemos ver lo mismo. Acá en realidad tenemos un convertidor de entrada que es de alta tensión y luego tenemos que el enlace DC está distribuido y en la salida está en serie, ¿cierto? Tenemos tres enlaces DC en serie y de salida tenemos salidas en paralelo. Acá tenemos salidas, entradas en serie, salidas en paralelo, ambas en alterna. Y por último tenemos una configuración especial que se ocupa para transformadores de interconexión de sistemas. ¿Ya? Es decir, cuando queremos interconectar un sistema de media tensión con otro sistema de media tensión, ahí tenemos los dos, tanto el primario como el secundario tienen que ser de alta tensión. Y ahí se ocupa una configuración que es distinta, que se llama ISOs, que es entrada serie, salida serie. Como son elementos modulares, cada uno de los transformadores, entonces es común que este tipo de convertidores, perdón, este tipo de transformadores de estado sólido estén asociados a convertidores modulares, ya sea un cascada o un MMC. En estos convertidores, como ustedes pueden ver aquí en las topologías, tenemos puentes H que se conectan directamente al transformador. Aquí podemos tener, en este caso muestran tres puentes H conectados al transformador y conectados en serie en la entrada y la salida en paralelo, uno por cada fase. Y luego la salida, todas las salidas tienen un rectificador que luego se conectan, genera un enlace DC y ese enlace DC se conecta todo en serie, de tal forma que tenemos un enlace DC disponible baja tensión y luego de ese enlace DC se conecta, o en este caso un transformador de cuatro fases, de cuatro polos. ¿Por qué de cuatro polos? Porque como en la distribución, en la carga usualmente necesitamos un neutro, es común de que la salida de estos transformadores SST tengan además un neutro incorporado. Eso mismo lo pueden ver acá, ¿cierto? En la figura F. Tenemos la entrada es modular, pero esta vez cada módulo está compuesto por un NPC. Y la salida también es modular, donde tenemos puentes H conectados en serie. Aquí tenemos un DCU disponible y luego del puente H tenemos otros puentes también conectados en paralelo, pero esta vez en términos del el voltaje de salida. Lo mismo acá, pueden ver una composición modular. Lo único que cambia entre el de arriba y el de abajo es que la salida esta vez tiene un puente trifásico, perdón, un puente H más una puerta, se ve como un puente trifásico, ¿cierto? Pero si pueden notar acá tiene solamente dos salidas, por lo tanto es un puente H, pero en donde el punto medio se puede conectar a una tercera pierna. Tenemos lo mismo acá, elementos modulares, ¿cierto? Cada uno de los conectores es un módulo. Y acá tenemos lo mismo, pero en la entrada para conectar a mayor tensión se conectan semiconductores en serie. Entonces la entrada pueden ver que efectivamente casi siempre se conecta en serie y la salida se conecta en paralelo, usualmente en el enlace DC. Y acá hay el último, el H, precisamente un ejemplo de lo contrario, en donde la salida se conecta en paralelo, pero en la etapa AC. Finalmente tenemos las estructuras de transformadores de multipuerto. En esta estructura tenemos un transformador, pero cada transformador tiene más de un primario o secundario. Ya, pues aquí efectivamente pueden ver el ejemplo típico en donde tenemos dos primarios y un secundario. Los primarios están conectados en serie, por lo tanto podemos conectarle mayor tensión. Y que como tenemos un solo secundario, la idea es que el transformador acá tenga un radio de transformación. Lo mismo acá podemos ver el contrario. Tenemos la entrada, tiene un solo devanado, mientras que la salida tiene múltiples devanados y esos devanados se conectan en paralelo en la salida. Tenemos acá cuatro devanados, esto se llama un cuádruple active bridge y acá tenemos otra configuración distinta. ¿Ya? Una ventaja que tiene el transformador multipuerto es que si uno de los puertos falla y no bloquea la transmisión, la transferencia de potencia, entonces esa potencia se puede derivar a los siguientes puertos, a los otros puertos que aquí siguen funcionando en forma magnética. Y por lo tanto, eso aumenta un poco más la confiabilidad. Pero el problema de esto, el principal problema de este tipo de transformadores es que también tiene un solo punto de fallo, que es el transformador, y por lo tanto la confiabilidad en el fondo baja. Y el otro problema es que estos transformadores son, si por ejemplo aquí falla un convertidor, se tiene que
y uno quiere reemplazar el convertidor, no puede reemplazar este convertidor solo, sino que reemplazar toda la celda, o sea, todo el convertidor en el fondo, todo el transformador de estado sólido. Lo mismo acá arriba, si falla uno de estos, tiene que reemplazarse todo el convertidor, porque todos están conectados al mismo transformador. Y el diseño del transformador y la construcción, por supuesto, es más complejo, porque tienes que tener en cuenta cómo se va a aquí en el dibujo, o teóricamente, el flujo va rápido, básicamente a cualquiera de los otros tres devanados, pero en la construcción misma tenemos que tener cuidado en qué, cómo se construye, ¿cierto? Con cuántas piernas el núcleo, con qué tipo de núcleo, si los devanados van uno encima del otro o uno envolviendo el otro, de tal forma de que seas lo más simétrico posible. Y acá tenemos algunas topologías de transformadores estáticos, transformadores de estado sólido multipuertos. Pueden ver que efectivamente tenemos aquí tenemos varios devanados a la entrada. Cada uno de los módulos de entrada se conecta en serie, mientras que tenemos también algunos conectores de salida, pero mucho menos que los de entrada. Y cada uno y los salidas se conectan en paralelo. Acá tenemos dos entradas, una salida, y acá tenemos una conexión trifásica, en donde cada uno de los devanados del puente acá se conecta a los devanados de la salida. Bien. Si comparamos los tres, podemos ver que cada uno de ellos tiene más ventajas y desventajas. Por ejemplo, la eficiencia, el single es el que tiene más eficiencia porque teniendo un solo transformador, se puede diseñar para que sea más eficiente y tenemos solamente dos etapas de conversión. Mientras que en el modular y en el multipuerto tenemos más etapas de conversión debido a que los convertidores son más complejos y por lo tanto la eficiencia baja. En cuanto al número de componentes, por supuesto el single es el más barato, el que tiene menos número de componentes, mientras que el modular y el multipuerto tienen más componentes. Aquí tenemos los tipos de convertidores, la confiabilidad. El que tiene más confiabilidad es el modular. Y aquí tenemos la modularidad, tolerancia a fallos. También la tolerancia a fallos, bueno, eso tiene que ver con la confiabilidad. Es el modular el que tiene más tolerancia a fallos. Y en términos de control, si bien este es complejo, más complejo que el single, los sistemas de control han ido mejorando bastante, en particular los que son implementados en microcontroladores o procesadores digitales de señal. Y por lo tanto, en realidad la complejidad de control cada vez se ha ido disminuyendo, en términos de implementación, se ha ido disminuyendo con el tiempo. Así que haciendo un análisis o una evaluación de estos tres elementos, uno puede llegar a la conclusión de que la estructura de convertidor de transformador de estado sólido más conveniente es la estructura modular, porque tiene mayor confiabilidad y aunque tenga un poco más de pérdidas, el control es más simple y permite una mejor, o sea, la confiabilidad es lo clave y también permite mayor eficiencia que en el caso del multipuerto. Un poquito mayor, porque podemos mejorar, por ejemplo, el diseño del transformador. En el multipuerto, como ya les mencioné, es bastante difícil. Acá es simplemente un transformador de un primario y un secundario. Entonces, usando el convertidor modular, un SST modular, podemos implementar distintos transformadores de estado sólido. Ahora, para el transformador modular, hay un elemento que es clave, que es básico en él y que tenemos que aprender a trabajar con él y va a ser parte de la actividad del módulo correspondiente. Este es el DAV o el Dual Active Bridge. Es un convertidor que es un elemento básico de los SST modulares y que consiste en dos puentes H. Cada puente H se conecta a una fuente de tensión o un condensador. Y la parte alterna de los dos puentes H es la que está conectada al transformador de alta frecuencia. Por lo tanto, este elemento es el elemento clave que tiene que trabajar a alta frecuencia, porque es el transformador el que lo necesita. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se controla este transformador? También se le llama transformador de corriente continua, porque ustedes pueden ver que aquí tienen un enlace DC, acá tienen otro enlace DC, y uno puede configurar el número de vueltas del transformador y el control que hay en los convertidores para generar efectivamente un radio de conversión entre los voltajes de entrada y voltajes de salida continuos. Por tanto, funciona como un transformador de DC. Ahora, ¿cómo funciona? Usualmente uno de los transformadores se modula con un cierto ángulo, la referencia tiene un cierto ángulo que se usa de referencia, como ángulo cero, mientras que el ángulo de la referencia del otro módulo va modificándose en el tiempo. Y por lo tanto con eso podemos
al cambiar el ángulo entre las dos referencias, podemos cambiar la cantidad de potencia que se transmite y por lo tanto controlar ya sea el voltaje secundario o el primario dependiendo eh, la direccionalidad hacia dónde está circulando la potencia. ¿Ya? Ahora, para poder modelar esto, usualmente eh, se tiene que hacer considerando la inductancia de dispersión, perdón, del transformador. Si consideramos la inductancia de dispersión, podemos entonces considerar que esto va a ser un convertidor puente H conectado a una carga inductiva y por lo tanto podemos controlar la potencia y modificar la forma de onda. Y por lo tanto poder calcular teóricamente cómo va a ser la distribución de potencia entre el primario y el secundario. Las principales ventajas es que tiene bajo número de componentes, de hecho ahora venden los DAPs, o sea, los puentes H los venden ya armados en un solo módulo, por lo tanto lo único que tienen que tener son las conexiones al enlace DC, conexiones al enlace AC y el control. La estructura es simple, son solamente dos convertidores que tienen que controlarse con respecto a ellos y no se preocupan de los convertidores. Una vez que se controlan los voltajes de entrada y de salida, ya no tienen que preocuparse de los convertidores que están conectados a la entrada, ¿cierto? Al sistema eléctrico de entrada o al sistema eléctrico de salida. Eso funciona de forma independiente. Por lo tanto, simplifica la estructura y simplifica el control. Y lo otro es que también estos pueden, ocupando condensadores o alguna red de compensación interna de conexión al transformador, pueden conmutarse en forma suave. Es decir, conmutarse ya sea con cero corriente o con cero voltaje. Por lo tanto, disminuir las pérdidas de conmutación y podemos aumentar la eficiencia, lo cual recuerden que es un aspecto importante de los transformadores convencionales que todavía los transformadores de estado sólido no han podido lograr. La principal desventaja es que eh, pueden circular, dependiendo de la modulación, pueden circular grandes corrientes por los transformadores, por los condensadores que no van hacia la carga, sino que circulan entre los transformadores. O sea, hay una especie de circulación interna dependiendo de la modulación, ¿cierto? Dependiendo el control que uno haga, puede haber circulación de potencia entre los dos, primario y secundario, pero que no necesariamente vayan a la entrada o la salida del transformador de estado sólido. Las principales características del SST es que podemos reducir el tamaño y peso. Aquí tiene un ejemplo del Megacube, que es un transformador de estado sólido desarrollado por la ETH en Suiza, en donde la densidad de potencia es 10 kW por litro. Es decir, en un litro de volumen, ¿cierto? En 10 por centímetro por 10 centímetros por 10 centímetros, ustedes pueden tener 10 kilowatts. Si ustedes juntan 10 de esos, tienen 100 kilowatts, si juntan 100 de esos, tienen 1 megawatt. Es decir, podrían lograr 1 megawatt de potencia juntando 10 megacubes. Perdón, 100 megacubes, o sea, un cuadrado de 10 por 10. Ya, ¿qué otra característica tiene entonces antes de pasar a la siguiente característica, ¿por qué podemos reducir tanto la potencia? Porque el tamaño, perdón. Porque acá tenemos la curva de la relación entre la frecuencia de operación del transformador y el tamaño del núcleo. Y aquí pueden ver, se normalizó con respecto a los 50 Hz. Acá hay 50 Hz y ustedes pueden ver que el tamaño del núcleo se normalizó a 1. Es decir, para 50 Hz necesito este tamaño del núcleo. Pero si me voy a, por ejemplo, 20 kHz, que es este que tenemos acá, podemos ver que la cantidad, el núcleo ahora es 10 elevado a menos 3, es decir, 1000 veces más pequeño, el núcleo magnético. Eso quiere decir que el transformador, si solamente lo comparamos a nivel de transformador a transformador, podríamos reducir, solamente aumentando la frecuencia de 50 Hz a 20 kHz, 1000 veces el tamaño del transformador. Ahora, obviamente no es la reducción de tamaño no es 1000 veces, porque además del transformador tenemos que tener los convertidores, los sistemas de disipación, los sistemas de control, las conexiones, etcétera. Así que la reducción es importante, no 1000 veces, pero es importante. Aquí incluso pueden ver qué pasa si es que aumentamos a 100 kHz, que es el ejemplo de algunos de los transformadores que les di al principio. Ahí podríamos reducir incluso hasta 3 elevado a menos 4, es decir, 30.000 veces el tamaño con respecto a un transformador de baja potencia, de baja frecuencia. Bien, entonces podemos, además de la reducción de tamaño y peso, el transformador de estado sólido nos permite compensar la potencia reactiva. Compensar y además controlar
no solamente compensar, o sea, si viene una potencia reactiva, si la carga tiene potencia reactiva, no solamente la podemos compensar y dejarla en factor de potencia cero, sino que podemos controlarla. Es decir, podemos controlar la potencia activa, directa, la cantidad de carga que necesita la, perdón, la cantidad de potencia que necesita la carga en forma precisa, y también podemos controlar cuánta cantidad de potencia reactiva tenemos que compensar hacia la carga y podemos generar hacia la red. ¿Ya? En este caso tiene sentido, en algunos casos necesitamos, por ejemplo, aumentar el voltaje de la red y tenemos que inyectar potencia reactiva. Y podemos hacer que este transformador de estado sólido se comporte como un elemento reactivo capacitivo, es decir, que genere una corriente en adelanto, y de tal forma que eso en el fondo es que aumenta la potencia reactiva y eso permite aumentar la amplitud de voltaje en ese punto. Tiene también legislación de fallas, como ya lo mencioné, si tenemos una falla en el secundario, se van a producir corrientes desbalanceadas, pero esas corrientes desbalanceadas no van a llegar al primario. El primario va a tener corrientes balanceadas. Y por último tenemos la capacidad de Black Start. Esa capacidad está relacionada principalmente con cómo parte el convertidor. Ya los convertidores fuente de voltaje, por ejemplo, generan un, un voltaje a la salida inmediatamente, ¿cierto? Una vez que tiene el condensador cargado, por supuesto, se puede generar un voltaje a la salida y formar ese voltaje y mantener los 50 Hz ese voltaje. Entonces, puede hacer en, en- supongamos que hay una falla y el sistema se cortó, ¿cierto? Se cortó una parte de una ciudad, un barrio de una ciudad, y queremos hacerlo andar de nuevo. El condensador del transformador de estado sólido va a estar cargado, por lo tanto podemos inmediatamente encender la salida y generar un voltaje con la frecuencia y la amplitud que necesitan las cargas. No como en un transformador convencional de estado sólido, perdón, un transformador convencional de baja frecuencia, en donde tenemos la corriente de entrada que tenemos que magnetizar el transformador para poder, después de magnetizar el transformador, transmitir la potencia a la carga. Bueno, para controlar el transformador de estado sólido se han establecido diversas jerarquías de control. Dentro de esa jerarquía de control podemos ver o establecer tres niveles bien característicos. El primero es el control a nivel de celda o de módulo, en donde se controlan los voltajes y las corrientes del módulo y la transferencia de potencia entre el primario y el secundario. Perdón, entre el convertidor que está en el primario y el convertidor que está en el secundario. Luego tenemos el control de etapa, es decir, en este control tenemos el control de la etapa del primario. ¿Qué cosas necesita el primario para poder conectarse a la red? Eso significa que va a compensar la potencia activa y reactiva, va a compensar los armónicos, los desbalances y además va a soporte voltaje. También tenemos la etapa del central, en donde va a generar un límite para la operación del flujo de potencia y además va a permitir la integración de elementos que están eh, conectados en las barras de C. Y tenemos después la etapa de control de la salida, en donde tenemos que se puede identificar la carga, es decir, midiendo la corriente y el voltaje podemos saber qué tipo de carga está conectada, cosa que los transformadores convencionales no pueden hacer. Tenemos control de overload, de sobrecarga, tenemos eliminación de armónico y resonancia en la carga y también control dinámico de voltaje. Si el voltaje, la carga aumenta bruscamente, el voltaje no se va a caer porque va a estar controlado. Y luego tenemos una tercera jerarquía de control, que es la jerarquía que está más relacionada con el, eh, la estrategia de cómo se va a manejar la potencia en el transformador y la comunicación que va a tener con los otros transformadores de estado sólido. Es decir, qué transformadores van a estar operando, con qué potencia activa, con qué potencia reactiva. Ese es el tercer nivel de control. Y ese va a dar la referencia entonces de eh, la operación al secundario, y el secundario va a dar las referencias de operación de corriente y voltaje al control de cada uno de los submódulos. Ese mismo diagrama lo podemos ver acá, en términos de cada una de las etapas. Este correspondería al segundo nivel de control. Aquí pueden ver que en el caso de la control de media tensión, ¿cierto? En el primario, tenemos que controlar voltaje y corriente de tal forma que se mantengan
sincronizadas la corriente se mantenga sincronizada con el voltaje, por lo tanto necesitamos algún tipo de sincronización, que es el bloque que tenemos acá. Y luego tenemos los modos de control, es decir, podemos controlar que haya una potencia constante, podemos controlar que no haya secuencia negativa ni cero, podemos controlar qué pasa si hay fallas en la red. Luego tenemos en la etapa central, donde está la aislación, los controles de ángulo entre el primario y el secundario, de tal forma podemos controlar la potencia transferida y también ya sea el voltaje del primario o del secundario. Ahí podemos controlar uno solo de los dos. Y finalmente tenemos el control en el lado secundario, en donde tenemos que el transformador de estado sólido puede generar una red, es decir, puede generar un voltaje. Y esto es importante porque en el caso de un transformador, el voltaje, la amplitud de voltaje y la frecuencia del transformador va a ser la misma amplitud y voltaje del primario. Mientras que acá, y por lo tanto va a estar dependiente, hay una relación entre las potencias entregadas, tanto activa como reactiva, y los voltajes y la amplitud de voltaje y el ángulo. Pero en el caso de usar un transformador de estado sólido, esa relación la podemos hacer desacoplar. Por lo tanto, a pesar de que la potencia activa suba o baje, la frecuencia se va a mantener siempre constante a 50 Hz, porque lo está generando el secundario del transformador, y si hay cambio en la potencia reactiva, si se aumenta o disminuye la potencia reactiva, la amplitud de voltaje también la podemos mantener constante, porque hay un sistema de control de convertidor. A este proceso, ¿cierto?, de generar la red se le llama grid forming, o sea, generar los voltajes de la red. Bien, con eso terminamos entonces el análisis de los transformadores de estado sólido. Muchas gracias.